Mira, Víctor, yo pienso, a diferencia de Felipe, que yo veo cuestiones concretas. Ya estamos pasando de la teoría a la práctica y todos somos testigos de los esfuerzos ingentes que ha hecho el gobierno dominicano ante la comunidad internacional, la presencia del canciller en cada reunión mensual del Consejo de Seguridad. Y hoy se ha dado un hito sin precedentes, tanto en el plano nacional, vemos cómo se está movilizando el SET para generar una discusión. El presidente también designó una comisión que va a ver políticas migratorias, son acciones concretas, y lo que iban a apuntar, Víctor, justamente constituye un presidente sin igual en la historia diplomática, principalmente de la República Dominicana y casi del mundo. Buenas noches, bienvenidos a La Mirada, que comienza en este instante. Hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Un día que nos lleva a reflexionar en cuanto a la realidad local y global y sobre todo qué estamos haciendo desde malas prácticas hasta la actitud de disponernos a modificar todo eso que consciente o inconscientemente estamos haciendo y que está degradando nuestro entorno, las aguas, los bosques y todo lo que nos rodea. En suma, nuestra casa grande, que es la única que tenemos para vivir. Así que hagamos una reflexión en ese sentido y sobre todo dispongámonos a revisar cómo podemos nosotros contribuir a preservar lo que nos queda. En otro orden de ideas, el país ha estado muy atento a lo que fue esta tarde la celebración de la reunión del Consejo Económico y Social en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Allí estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Recordemos que el pasado 14 de mayo se produjo una reunión solo entre ellos cuatro y que a partir de ahí quedaron en que las conversaciones continuarían en el contexto y con la participación del Consejo Económico Social, que, como ustedes saben, está compuesto por organizaciones empresariales, laborales, sindicales, académicos, entre otros. En suma, una representación de la sociedad. Nuestra compañera Joana Báez estuvo allí y nos trae este reporte de lo que allí sucedió. Así que saludamos a Joana. Buenas noches, Joana. Adelante. Gracias, buenas noches, compañeros de La Mirada. Y justamente en horas de la tarde, pasadas las 4 de la tarde, inició este encuentro histórico que se prolongó por más o alrededor de 30 minutos. Histórico porque reúne a exmandatarios de la República Dominicana y también al presidente de la República, Luis Abinader, con miembros del Consejo Económico y Social, también representantes de partidos políticos y de sectores, diversos sectores de la sociedad. Este encuentro se realiza con el objetivo, según el presidente Abinader, de encontrar las rutas para seguir defendiendo la soberanía, la seguridad y la dignidad de la República Dominicana, manteniendo la paz y las vías de desarrollo. El mandatario, quien también estuvo acompañado del presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, dejaron ya inaugurado esta sesión de diálogos sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana. El diálogo se enfocará en 6 ejes fundamentales: migración, comercio bilateral, desarrollo de las comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales. La situación que atraviesa la República de Haití, caracterizada por el colapso de sus instituciones, la fragmentación de su tejido social y una crisis humanitaria sin precedentes, representa no solo un desafío para ellos, sino también para nosotros. Ninguna nación puede ignorar cuando su vecino existe en la inseguridad y ningún pueblo puede permanecer impasible cuando los vientos de la inestabilidad amenazan su paz y su desarrollo. Pero nuestra respuesta no puede ser improvisada ni unilateral. Requiere reflexión profunda, análisis serio, voluntad de diálogo y visión de Estado. Por eso, hoy inauguramos esta histórica sesión del Consejo Económico y Social para que juntos demos forma a las soluciones que demanda este tiempo. Convocamos a este foro plural con el firme propósito de abrir un espacio donde con responsabilidad y patriotismo
podamos identificar las mejores rutas para afrontar esta crisis de manera firme, justa y solidaria. En este recinto no venimos a imponer ideas, sino a sembrar acuerdos. No venimos a proclamar certezas inamovibles, sino a construir desde el debate respetuoso las bases de un consenso nacional. La realidad migratoria es uno de los principales temas que merece nuestra atención. No es un secreto que la presión migratoria procedente de Haití ha puesto a prueba nuestras capacidades institucionales y sociales. Esta situación nos invita a reflexionar cómo podemos alcanzar un modelo migratorio que sea humano en su trato, pero firme en su control, y que acoja desde la dignidad, pero que también proteja los legítimos intereses de nuestro país. Se hace necesario discutir propuestas que modernicen los sistemas de control, que fortalezcan la gestión fronteriza y que aseguren un cumplimiento efectivo de nuestras leyes migratorias. El desafío es grande, pero mayor aún es nuestra voluntad de afrontarlo con justicia y generosidad. La frontera, más allá de ser una simple línea en el mapa, para nosotros es mucho más. Es el lugar donde nace la patria, donde empieza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicanos es un orgullo que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana. La frontera es el principio. Por eso debe convertirse en un espacio de desarrollo humano y económico. Y este foro tiene ante sí la tarea de deliberar sobre cómo convertir nuestras comunidades fronterizas en motores de progreso sostenible. Debemos pensar en infraestructuras modernas, en la provisión de servicios básicos, en la generación de empleo digno y en el fomento de inversiones que transformen la realidad de quienes habitan esas zonas. Dignificar la vida en la frontera es fortalecer nuestro primer bastión de defensa nacional, es construir la paz desde la equidad y el desarrollo. Otro tema trascendental es el comercio bilateral. El intercambio comercial con Haití ha sido durante décadas un pilar para numerosos sectores de nuestra economía. Sin embargo, este comercio ha estado marcado por la informalidad, el contrabando y la falta de regulaciones claras. Este Consejo tiene hoy la oportunidad histórica de abrir un diálogo franco sobre cómo institucionalizar un comercio bilateral seguro, transparente y beneficioso para ambas naciones. Urge diseñar mecanismos que eliminen las prácticas ilegales y fortalezcan los canales formales de intercambio, garantizando así una economía más robusta y resiliente. En paralelo, debemos considerar la dimensión de la seguridad nacional. La crisis haitiana tiene el potencial de afectar de manera directa nuestra estabilidad interna. Por eso, este foro debe reflexionar sobre las estrategias que nos permitan proteger nuestro territorio de las amenazas del crimen transnacional, el tráfico de personas, de armas y de sustancias ilícitas. Pero también debe pensar en cómo combatir desde sus raíces las causas de la inseguridad, apostando por políticas integrales que combinen vigilancia e inteligencia con inversión en educación, empleo y cohesión social. El diálogo que comienza hoy estará enriquecido, además, por las voces y participación de expertos e invitados especiales, fortaleciendo la representatividad y la legitimidad de este proceso. También estamos trabajando desde el Departamento de Tecnología del CES en una plataforma para ofrecer y garantizar la participación de la ciudadanía, incluyendo a los dominicanos en el exterior, a través de un sistema que permita, en una parte del proceso, la recepción de opiniones, pareceres y documentos. En el marco de la celebración de sus 20 años, es un honor para el CES consolidar su misión constitucional de principal órgano concertador, asegurando la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social y de la paz política. El presidente Abinader además reiteró el llamado a la comunidad internacional y dijo que se debe debatir en el CES sobre cómo articular una política exterior activa y propositiva que convoque al mundo a una acción conjunta para la reconstrucción institucional y económica de Haití. La fecha para una próxima reunión del Consejo Económico y Social no se dio a conocer en el día de hoy. Es la información y con ella retorno con ustedes.
Muchas gracias, Joana, por este exhaustivo reporte que nos pone al tanto de la esencia de lo que ahí se trató. De inmediato damos la bienvenida en estudio a nuestros invitados, Elic Fernández, quien es abogado, politólogo y un diplomático de carrera. Nos acompaña también Felipe Vallejos, quien es un reconocido consultor en comunicación, politólogo también. Y vía Zoom nos acompaña Pascal Peña, quien es analista internacional y a quien también damos la bienvenida porque se integra a la conversación. Vamos a tener la oportunidad de tener sus miradas los tres al mismo tiempo. Comenzamos me encanta esa tripleta porque ellos se complementan bien, Claro. porque tú tienes un abogado diplomático, tú tienes un consultor comunicacional y entonces tú tienes allí un especialista en Derecho Internacional como Pascal. Es Entonces correcto. aquí la mirada va a estar 360 completa. Gracias. Elic, tu mirada con relación a esto de manera particular que dijo el presidente. Yo noto algunas particularidades en ese discurso que me llaman la atención. Bueno, Mirada. lo más fue relevante, ese discurso muestra un consenso. Hace unos días felicitábamos el primer encuentro que se daba y ahora en el marco del CES, que hay que destacar a toda la audiencia que está en sintonía, Víctor, Lisset, que el CES es un órgano constitucional, artículo 251 de la Constitución, donde están representados sectores muy importantes, el sector laboral, el sector empresarial y el sector social. Ahí no solamente estaban el presidente, 3 presidentes, sino que estaban representantes de 45 organizaciones más el presidente Rafael Toribio y Dalceo. O sea, por lo tanto, este va a ser un diálogo eminentemente representativo y los temas que planteaba el presidente Abinader en el marco de su discurso van a servir de acicate para las discusiones que inician a partir de hoy con este acto simbólico que se dio apertura hoy en la Biblioteca Nacional. Yo Felipe, me pregunto, sí. Felipe, mira una pregunta que desde que producción nos informó que tú venías, que estaba por hacerte. Una cosa es lo que la reunión de estos 4 presidentes implica y representa para República Dominicana. Y otra cosa es lo que implica y representa para la comunidad internacional y para la situación en Haití directamente. Te pregunto, ¿cuál tú entiendes que es la diferencia entre una y otra? Yo pienso que en términos de contexto internacional, la situación es más grave de lo que pudiéramos pensar. Aunque el gobierno de Trump sí tiene una política, vamos a decir retóricamente hablando, migratoria más agresiva que los demócratas, pero en términos estadísticos andan muy parecidos. Habría que ver, Obama deportó más gente que Bush en sus años. Pero ojo con un tema que está llegando de Estados Unidos y por eso se me hace tan necesaria esta reunión del día de hoy. Pero al mismo tiempo, te digo, pareciera que cuando uno mete un tema en el CES es como que tiene ganas de meterlo en la nevera para que se congele o se enfría ahí. Y me preocupa el hecho de que se llame a la reflexión. Yo creo que la gente, en términos generales, no quiere más reflexiones y quiere acciones o quiere resultados. Y estamos en una situación, en una encrucijada, y nos acercamos a una encrucijada mucho mayor. Y no quiero sonar alarmista, me apego a los hechos. Pesimista. No, pesimista nunca, pero quizás tener la alarma de que el 3 de agosto vence el permiso especial para más de 700.000 ciudadanos haitianos que residen en Estados Unidos, que dicho sea que por definición están sujetos, salvo algunos casos, a ser deportados. ¿A dónde van a ser deportados esos 700.000? Y en adición a eso, cada año ahí va un aumento la cantidad de ciudadanos haitianos que contaban con la posibilidad de ir a Estados Unidos a residir. En el 2022 al 2023 aumentó en más de un 100%. ¿A dónde van a ir entonces esos ciudadanos haitianos que hoy tienen una prohibición de ingresar a Estados Unidos? ¿Dónde va a ejercer entonces esa presión migratoria notoria de un Estado fallido como es el de Haití? Entonces, a mí me parece que esta reunión es importante. Fue bonito la reunión aquella de mayo y lo es el día de hoy. Pero cuidado, que la gente ya no quiere tanto que se hable de reflexiones, sino que quiere palpar los resultados, las acciones que puedan emanar de una reunión de alto nivel. Víctor, ¿Vieron yo las creo que cartas, Víctor. perdóname, Lick, vieron las cartas que firmaron los 4 Sí, presidentes, sobre eso a quiero Donald referirme, Trump, Víctor, al desde el punto de presidente vista Emmanuel diplomático. Macron? Ajá. Mira, Víctor, yo pienso, a diferencia de Felipe, que yo veo cuestiones concretas. Ya estamos pasando de la teoría a la práctica y todos somos testigos de los esfuerzos ingentes que ha hecho el gobierno dominicano ante la comunidad internacional, la presencia del canciller en cada reunión mensual del Consejo de Seguridad. Y hoy
se ha dado un hito sin precedentes. Tanto en el plano nacional, vemos cómo se está movilizando el SET para generar una discusión. El presidente también designó una comisión que va a ver políticas migratorias, son acciones concretas, y lo que iban a apuntar, Víctor, justamente constituye un presidente sin igual en la historia diplomática, principalmente de la República Dominicana y casi del mundo, donde 4 jefes de Estado. ¿Un presidente o un precedente? Un presidente. Un presidente. Sin precedentes. Sin precedentes, Víctor. Cuando 4 técnicamente presidentes, un presidente y 3 presidentes, firman un documento conjunto dirigido a los jefes de Estado y al representante ante Naciones Unidas. De los 15, sabe que hay 5 permanentes y 10 no permanentes. O sea, un documento concreto pidiéndole ya a la comunidad internacional, principalmente al Consejo de Seguridad, de que tome acciones concretas con respecto a Haití, de que pasemos de la teoría a la práctica con respecto a Haití. Por lo tanto, yo tengo una visión un poco, Lisette, más optimista, y veo de que nosotros como República Dominicana estamos haciendo lo que hay que hacer para llamar la atención sobre el problema haitiano. Mi querida Lisette, bella dama, interesante, elegante, fina. Hazme un favor, ¿tú te acuerdas cómo antes en el Ministerio Público le decían en el viejo código, magistrado o magistrada? Pregúntemele a él, sí. Por favor, pregúntamele a Pascal Peña si él coincide con lo que dice Licky. Yo tenía una pregunta específica, pero Pascal, no, ya usted escuchó a Víctor. Sí, para que le dé mucha chance a Pascal. Sí, claro. Por favor. Y precisamente quería puntualizar sobre eso. Igual, doña Lisette, con mucho gusto le respondo la pregunta que tenga. Yo quiero ahí resaltar algo. Yo tal vez estoy en un punto medio entre ambos ustedes, entre ambos. ¿Por qué? Porque en primer lugar yo quiero que recordemos que el CES es un órgano que tiene una naturaleza consultiva. Así es decir, el CES no va a legislar, no va a ejecutar, sino que básicamente la idea con este consenso entre partes es orientar, asesorar demandas tal vez de naturaleza social. Por tanto, ahí hay que resaltar que y ahí quiero concretizar que el CES tiene un mandato circunscrito a 3 grandes áreas: económico, social y laboral. Aunque el concepto de lo social puede ser muy amplio, no debe confundirse con temas de naturaleza política o de seguridad nacional o política migratoria. Y ahí yo quiero, por eso digo, estoy en un punto tal vez medio, porque es cierto que se debe construir, y yo sí creo, igual que es una reunión sin precedentes, sí creo que se debe crear un consenso entre los partidos políticos, entre los mandatarios, para generar un discurso adecuado, homogéneo, no solo a lo interno de la República Dominicana, sino hacia afuera. Ahora bien, a partir de eso, va a ser el Poder Ejecutivo, a través del ordenamiento jurídico dominicano, quien va a asumir primero la política exterior. Recordemos que como jefe de Estado, jefe de gobierno, la Constitución así lo establece, quien va a decidir. Igualmente, las propuestas legislativas necesarias es el que podría promoverlas, y estoy hablando aquí tal vez de modificación de leyes, como incluso el propio Código Penal o incluso el Código Laboral con respecto a los límites y porcentajes de contratación, o incluso requisitos adicionales o nueva creación de requisitos para estos inmigrantes que se trasladen a la República Dominicana a laborar. Entonces, es importante tener en consideración esto. Esto es un espacio de consenso, más no de ejecución, más no de toma de decisiones. Pascal, si ante la presión que está ejerciendo una buena parte del sector empresarial, particularmente con el énfasis que pone el de la industria de la construcción y el sector agrícola, adicionados a las declaraciones del expresidente Hipólito Mejía, si el gobierno cediera a ese proceso de regularización de un determinado número de indocumentados ilegales para reinsertarlos en esas áreas productivas, ¿en qué posición quedaría el país ante la comunidad internacional, que por cierto se hace de la vista gorda ante nuestro problema, luego de comenzar a implementar las deportaciones para tratar de poner orden internamente, partiendo del hecho de que la credibilidad viene de la mano de la coherencia? Claro, mire, muy buena su pregunta. Y yo quiero no solamente hacer mención a los sectores que usted mencionó, también podríamos agregar el sector turismo, además adicional al de construcción y el otro que mencionó. Aquí es importante resaltar algo, igual el sector agrícola, vale resaltar. Aquí es importante resaltar algo. República Dominicana necesita mano de obra. El empresariado necesita mano de obra.
La República Dominicana necesita desarrollo económico. Ese desarrollo económico es el que genera pues estabilidad y genera, ante la crisis mundial que estamos viviendo, genera cierta actividad necesaria, ya sea para producir y vender internamente, o producir y exportar productos. Ahí yo quiero separar dos cosas. Esa regularización de esos inmigrantes ilegales no implica una legitimación o legalización, no implica una especie de validación y que se le está entregando tal vez la ciudadanía. No, esto es una especie de herramienta que han utilizado muchos otros países cuando en su zona fronteriza tienen la posibilidad de acudir a mano de obra más barata y en ocasiones hasta más eficiente, vale resaltar. Señores, lo hemos visto con Estados Unidos y México y así otros países, incluso hasta Palestina e Israel, en un momento muy delicado en la actualidad. Entonces, sí, República Dominicana de hecho lo ha vivido anteriormente. Quiero recordar aquí que con el tema de la mano de obra haitiana en el mercado de la caña en los años 70 y 80, señores, se otorgaban estos permisos. El tema es que esto tal vez se ha extendido más de lo esperado y se ha prostituido. ¿Por qué? Porque ahora esta mano de obra está siendo contratada sin ningún tipo de regularización. Por tanto, estos empleados o varios de estos empleados no cumplen con la legislación laboral, el 80-20, es decir, 80% dominicanos, 20% dominicanos, pero tampoco con el tema de contratación de personas que estén en situación regular. Entonces, yo no creo que esto pueda impactar el ánimo de la comunidad internacional. Yo creo que no nos veríamos incoherentes. Yo creo que por el contrario, yo creo que República Dominicana, ante un discurso de respeto de los derechos humanos e incluso de forma adecuada y con una visión económica también, República Dominicana necesita esta mano de obra y le está dando oportunidad a un país donde en la actualidad no puede ni siquiera tener las posibilidades de desarrollarse económicamente. Así que hay muchas posibilidades ahí con la mano de obra y con los acuerdos que puedan llevarse a cabo con el empresariado dominicano. Gracias, Pascal. Vamos a continuar con nuestros invitados, pero permítanos darle paso a Yunairi Almanzar, quien recogió algunas reacciones, impresiones tras esta reunión que se produjo hoy del Consejo Económico y Social. Gracias, buenas noches. Luego de que se llevara a cabo una primera reunión el 14 de mayo con el presidente de la República, Luis Abinader, en compañía de los exmandatarios Hipólito Mejía, Leonel Fernández, así como Danilo Medina, en el día de hoy se ha producido lo que es la sesión inaugural que en compañía del Consejo Económico y Social ha sido convocada para que coordine lo que es el diálogo sobre la crisis haitiana y su repercusión en la República Dominicana. Este encuentro, que se ha llevado la tarde de este jueves en la Biblioteca Pedro Enríquez Ureña, ubicada en esta Plaza de la Cultura, ha tenido varios aspectos importantes tocados. Primero, la imperante necesidad de que surjan políticas migratorias efectivas a raíz de la cantidad de migrantes que se encuentran en la República Dominicana, producto de la crisis haitiana que se ha generalizado y se ha agravado en los últimos meses por motivo del tema de las bandas y demás. En el día de hoy, al finalizar este encuentro, nosotros tuvimos el placer de conversar con algunos invitados quienes hablaron sobre el futuro que se vislumbra en el país luego de estos diálogos que se están llevando a cabo con la representación política de la República Dominicana y cuáles son los aportes que pudieran hacer también otros partidos minoritarios. Escuchemos. Estamos sumamente sorprendidos con lo que vimos aquí hoy. Nosotros nos apersonamos, incluso tenemos
una carta que le vamos a hacer llegar al presidente de la República con nuestro plan migratorio que le llamamos Plan Operación 27 de febrero, con 25 puntos para solventar la crisis migratoria. Nosotros tenemos ya que tomar pasos decisivos. Lo que vemos es que el presidente sigue dándole de larga al tema, habla de un plan migratorio de deportar 40.000 ciudadanos ilegales todos los meses, cuando nosotros entendemos bien que la capacidad de la Dirección de Migración solamente llega a 15.000 personas por mes. Realmente esto es un esfuerzo que de manera conjunta se está haciendo. Lo que debemos explicar es que las fuerzas políticas que estábamos aquí representábamos a los expresidentes. En el caso de Danilo Medina, se hizo representar por compañeros que son miembros del comité político, compañeros que tienen un nivel ya de militancia. Y entonces esto, como se explicó ahí, es el inicio, una sesión inaugural de lo que va a convertirse ahora en una especie de diálogo en el Consejo Económico y Social. Fruto de esas deliberaciones de los equipos de los expresidentes del gobierno, se han instalado 6 mesas, como se ha explicado. En esas 6 mesas, cada uno de los expresidentes tendrá su representante. Y ese diálogo en esas mesas, eso se va a convocar posiblemente para la próxima semana. Recordar que en esta sesión inaugural se estuvo manifestando que se han instalado 6 mesas donde, por supuesto, cada uno de los expresidentes tendrán representantes de sus respectivos partidos teniendo participación directa en esas mesas de trabajo, que se enfocarán en 6 ejes importantes, como lo es la migración, el comercio bilateral, el desarrollo de comunidades fronterizas, la seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales. Hemos tenido un encuentro, se pudiera decir que fructífero. Parece que todo va viento en popa ya con este encuentro con el Consejo Económico Social, el cual de ahora en más estará coordinando este diálogo para ver qué sucederá entonces en materia migratoria en la República Dominicana. Resta ahora esperar cuándo serán entonces los próximos encuentros. Esa es la información que tengo desde la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Por lo pronto yo retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Yunairi Almanzar. Víctor. Yo quisiera insistir con el tema local y preguntarle, políticamente, la presencia de los expresidentes, que son al mismo tiempo 2 de ellos, los dos presidentes de los 2 principales líderes, o sea, son los 2 principales líderes de oposición y los 2 presidentes de los 2 principales partidos de oposición, uno con posibilidades de ser candidato, Leonel Fernández, otro no, Danilo Medina, pero el presidente anterior. ¿Cómo entienden ustedes que esto mueve las fichas del ajedrez político interno y la correlación de fuerzas frente a las elecciones del próximo año? Porque aunque el tema no es político, es un tema nacional y es un tema Haití, es un tema migratorio, pero eso también tiene implicaciones que mandan metamensajes desde el punto de vista político. Me gustaría Felipe, Lic y Pascal. Mira, Víctor, de verdad que uno felicita, y ya lo decíamos en el primer encuentro de los presidentes, porque aquí estamos poniendo un poco de lado lo político y estamos pensando más en el plano nacional, aunque, como bien dices, influye de manera positiva. Y aquí vemos que los principales líderes de oposición, dentro de los 4 que están, solo hay uno que tiene probabilidades constitucionales de aspirar. Por lo tanto, esa pregunta que tú dices es un poco compleja. El presidente Abinader no puede presentarse porque la Constitución se lo impide. Danilo Medina está inhabilitado y el presidente Hipólito Mejía, el que está capitalizando desde la óptica política más en el plano nacional, en el plano electoral, es el presidente Leonel Fernández. Felipe, ¿tú lo ves así también? Yo creo que es extremadamente político y lo digo por 2 razones fundamentales. Una, hoy por hoy debe ser el 4º o 5º tema de mayor preocupación en la ciudadanía. Lo pueden ver en las encuestas que yo considero creíbles. ¿No entiendes tú que está en el primer lugar, no? No está en el primer lugar. El primer lugar siempre va a estar empleo, costo de vida, delincuencia, este tipo de cosas que son problemas transversales históricos de la República Dominicana y de cualquier país que está en vías de desarrollo. Pero está en el 4º o 5º y hace 2 años estaba 6º o 7º. 4 de cada 10 dominicanos lo considera un problema fundamental. Y el Estado, administrado actualmente por el PRM,
bajo el gobierno de Luis Abinader, es quien tiene la responsabilidad. Ahí hay dos elementos fundamentales de la política interna. Uno, Luis Abinader, el presidente constitucional hasta agosto del 2028. Él está conminado a dar resultados con respecto a este tema, porque así lo planteó en campaña y así él ha planteado como primordial en su agenda de trabajo el tema haitiano al convocar por 2 veces consecutivas, en 2 meses consecutivos, a los expresidentes. Él está claro de que este tema lo va a definir. Lo definió Leonel Fernández la educación, lo definió en alguna medida el escándalo de Brecht a Danilo Medina en sus años finales de gobierno. El tema haitiano va a definir a Luis Abinader. Y en el caso de Leonel Fernández, que es el único de los 4 que estaba ahí esta tarde, en su calidad de expresidente, es el único que tiene realmente posibilidades, no solamente constitucionales, sino reales, de volver a la presidencia en el año 2028. Por ende, ambos tienen mucho que ganar, pero también grandes riesgos en este camino que yo considero que yo no discuto la importancia del CES, ni quiero ser pesimista, como dice mi amigo Eli, pero sí me parece a mí que hay que tomar con mucha atención lo que dijo Ramfi Domínguez. Sí. Ojo con lo que dijo Ramfi Domínguez. El nieto de Trujillo. Que para mí representa en muchos sentidos el sentir de la opinión pública, vamos a decir en términos generales, y es que la gente quiere resultados. ¿Se están viendo resultados? ¿Hay voluntad? Hay. ¿Hay precedentes importantes en este contexto? Los hay. Ahora, la gente quiere palpar eso, porque hay una discusión de fondo con respecto a la regularización, y es ¿de qué se nutre? Si el desarrollo económico de un país se nutre de la ilegalidad, entonces tenemos una trampa. Hay una trampa ahí, porque estamos desesperados por regularizar. ¿Pero qué vamos a regularizar? ¿Sobre la base del desorden? ¿O vamos a tener una conversación sincera sobre las implicaciones de que verdaderamente se le pregunta al ciudadano dominicano, o es que no quieres trabajar, o es que no estás dispuesto a trabajar por ese salario que otra persona indocumentada sí está dispuesta a tomar? Esa es la pregunta del millón. ¿Pascal? Mira, qué interesante. Yo tal vez quiero abordar este tema con una connotación diferente. Miren, si lo vemos desde la opinión pública, se puede entender que, por ejemplo, el CES se ha convertido en un espacio de consenso. Yo creo que es la primera vez que se le da esta connotación. Recuerden que hubo unas conversaciones sobre diversos pactos, pacto eléctrico, pacto del agua, etcétera, y no fueron necesariamente fructíferas, se quedaron ahí. Es decir, esto puede generar un señal de unidad institucional, ¿verdad? Y este fortalecimiento tal vez del CES como un espacio de concertación. Ahora bien, puede verse también de que el CES está, y ahí comparto un poco lo que Felipe estaba mencionando, tal vez como una instrumentalización, como una plataforma política que puede salir muy bien o puede salir muy mal, dependiendo de a quién le convenga. Y ¿saben a qué me refiero? Puede ser que estos espacios de concertación, estas reuniones que se den, puede traer resultados que o puede tener consecuencias que pueden ser con resultados muy positivos o igual muy negativos, y que a su vez puedan tal vez decantarse o separarse entre los presidentes. Ahora, hay que entender algo. Nosotros como población, y aquí quiero verlo y abordarlo así, hay desconfianza y escepticismo. Tal vez por eso mismo que comentaba Felipe. Han habido promesas de campaña, hay una responsabilidad histórica de parte de cada uno de los presidentes, y se quiere tal vez generar la idea de que este es un espacio, la panacea, un espacio de solución a esto. Y aquí esto no necesariamente va a ser real. Nosotros estamos viviendo al mismo tiempo una situación a nivel mundial que puede impactar incluso las tomas de decisiones, o sea, las decisiones que se vayan a tomar dentro del CES. E insisto, y con esto concluyo, creo que esto podrá potenciar la carrera política de algunos que sí tienen la posibilidad de presentarse o no, y podría pues derrumbar el mandato de los últimos años del presidente Abinader. Ya veremos. Víctor, vamos avanzando porque tenía una visión más pesimista
y ahora termina reconociendo la labor del CES, el profesor Pascal Peña. Eso vamos avanzando. Bueno, es que el CES es como la plataforma de discusión, pero Sí. ciertamente las decisiones no las va a tomar el CES. Sí, pero de ahí se pueden generar Sin una serie de duda. propuestas en materia de políticas públicas tendentes a resolver problemas, porque están, como decía Víctor hace un rato, los principales actores políticos, los que son responsables de tomar. Y si hay un consenso en torno a ello, la aplicabilidad de esas políticas y esas acciones desde el Estado será más factible, porque no tendrá esa oposición, porque ya eres parte de la propuesta. Es un buen ejercicio democrático. Permítanos compartir Es unos así. mensajes breves. Los tres invitados se permanecen con nosotros. Cuando regresemos, vamos a retomar el tema Trump y las medidas que recientemente acaba de tomar para impedir la entrada, la visa, a los ciudadanos de determinados países, entre los que está, por supuesto, Haití, y lo que eso puede representar para nosotros. Quédese con la mirada. Pausa. El presidente estadounidense Donald Trump tomó la decisión de negar la visa a partir de los próximos días a determinados países como una de las medidas para frenar el terrorismo, según sus palabras. Entre esos países está Haití. Para entrar en discusión, vamos primero a escuchar este cortecito en torno a lo que dijo el presidente Trump. Today I am signing a new executive order placing travel restrictions. Hoy estoy firmando una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La fuerza de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de si se realizan mejoras materiales y asimismo se pueden agregar nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Likewise, new countries can be added as threats emerge around the world. The recent terror attack El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que enfrenta nuestro país por la entrada de nacionales extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como de aquellos que vienen aquí como visitantes temporales y permanecen más tiempo del permitido por sus visas. No los queremos. Yo pregunto, Luis, si más países le cierran la puerta a Haití, más presión recibimos nosotros los dominicanos con la inmigración ilegal haitiana. Sin Entonces, con un agravante, Estados Unidos puede declarar, mira al presidente Donald Trump como dice, le cierro la puerta de Estados Unidos a Haití. No los quiero. No los quiero, pero asimismo lo hicieron en Chile, asimismo hay muchos otros países. Pero entonces, si lo dice Luis Abinader, el presidente de turno de la Nos cae la República comunidad Dominicana, internacional. ya te imaginarás. Es correcto. Le damos la bienvenida al panel a Bernardo Rosario, quien es un asesor migratorio y consular. Sobre todo para preguntar, primero que todo, bienvenido, Bernardo. Muchas gracias. Para los nacionales de esos países mencionados, que sí están por el momento en los Estados Unidos en condición regular, ¿qué implicaciones podría eso tener? Bueno, lo primero que tenemos que saber respecto a eso es que estas medidas entran en función el 9 de junio. Hasta tanto, todo continúa normal. El 9 de junio. En 4 días. En 4 días. O sea, Es para afuera que van en 4 días. En 4 días. No, en 4 días ellos van a prohibir la emisión de visados y de residencia de estos países que están bloqueados. O sea, no es que van a sacar a los que están, sino que no pueden entrar El más. que tiene su residencia de estos países continúa todo normal. Y el que está con visa tiene de su visitante, visado ahí. también continúa normal. El bloqueo comienza desde el 9 de junio en la emisión de nuevos visados. Para algunas situaciones, claro está. O sea, el tema no es vamos a sacar a los haitianos que están aquí en territorio norteamericano, sino que a partir del 9 de junio no se va a dejar entrar a un haitiano a Estados Exacto. Unidos. Ese es el tema. O sea, el que tiene su residencia, el que es ciudadano, el que tiene su visa de turismo, de 1B2 o visa F, de estudiante, todo continúa normal. La diferencia, ahí te iba yo a decir, no, pues entonces Abinader nos fuimos adelante nosotros, porque el presidente Abinader suspendió. La diferencia es que no es lo mismo para un haitiano de manera ilegal, un indocumentado, entrar por la frontera que coger para Estados Unidos. No, obviamente. Es que seguimos siendo y seguiremos siendo, Ahora, por condiciones geográficas, los receptores naturales de ahora, tal presión migratoria. Yo lo que yo no entiendo, yo me pregunto, y lo hablábamos ahorita con la comunidad internacional, y como tú decías, que se hace de la vista gorda, ¿cómo pretenden Estados Unidos, Francia, Canadá, Rusia, Inglaterra, los países más desarrollados, el G7, los países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU,
¿cómo pretenden que se va a resolver el problema haitiano? ¿Por arte de magia? ¿Por sí solo? ¿Y quién te dijo que a ellos les interesa? ¿Les interesa a la comunidad internacional? Resulta totalmente contraproducente. Trump, como decía Felipe y yo comentábamos en la pausa, es impredecible, porque hace apenas una semana estaba el secretario de Estado pidiendo a la Organización de Estados Americanos auxilio y ayuda en favor de Haití. Estamos pidiendo ayuda y auxilio en favor de Haití ante la OEA y estamos pidiendo ante la ONU, pero como dice Víctor, mientras tanto el presidente forma una orden ejecutiva que le da la espalda a Haití. O sea, no entendemos la política migratoria ni la política exterior de Trump, es contradictoria. Felipe. Yo pienso que es una medida completamente absurda. Sí. Perdón. Voy para acá. Permite que Felipe... Sí, disculpen. Es una medida completamente absurda en vista del objetivo que es, de alguna forma, frenar el ingreso del terrorismo a Estados Unidos. Hay cuestiones que no es inexplicable. Ahora, desde el punto de vista de los intereses de la República Dominicana, es grave. Es muy grave. Afecta mucho. Porque esa presión migratoria desde Haití va a seguir. Es como el agua, se va a abrir paso. De alguna forma el agua se abre paso. De alguna manera la presión migratoria haitiana se abrirá paso. ¿Hacia dónde? Si se bloquea a Estados Unidos, ¿para dónde van a ir? No, pero la República Dominicana. Para la República Dominicana. Claro. Anteriormente, en la era Biden, tenían este permiso especial, no me deja mentir aquí el especialista, que vence ahora. Por eso yo decía, yo estoy alarmado, no sé ustedes, pero el 3 de agosto se supone que vence ese permiso especial. En dicho momento, las personas que dejan de tener un estatus legal son sujetos por ley de ser deportados. Deportados, claro. ¿A dónde van a ser deportados esos ciudadanos haitianos? ¿A dónde luego van a intentar ir? Ilegalmente, a Estados Unidos quizás, pero también esa presión migratoria irregular, no hay que ser científico de la NASA para darse cuenta que evidentemente va a recaer sobre la República Dominicana. Y una última cosa, esto es la confirmación, si alguien tiene aquí la esperanza de que la comunidad internacional le importe o está haciendo algún intento mínimo por salvaguardar la situación haitiana, hoy se puede dar por descontado que a no le interesa lo más mínimo. En absoluto. Sí. A lo único que le interesa verdaderamente en la crisis haitiana, en vista de la peligrosidad que implica para la seguridad nacional, es a la República Dominicana. Y es la República Dominicana que tiene que velar por sus propios intereses. Si nos quedamos a esperar a Francia, a España, a la Unión Europea, a Estados Unidos, nos vamos a quedar sin nada, porque hoy Trump lo ha confirmado. Trump está velando por sus intereses, por los intereses de los Estados Unidos. Bien o mal, lo está haciendo. Lo propio debe hacer el gobierno dominicano. Es como si estuviéramos con nuestra casa en fuego y llamamos a los bomberos y no responden. Es correcto. Pascal quería decir algo para después pasar con Solamente aprovecho para afianzar tal vez y sumarme a eso que ha expresado Felipe al final. Evidentemente se ha estado velando las decisiones que ha estado tomando Trump, ha sido en interés exclusivo de Estados Unidos sin necesariamente pensar en esa influencia que tuvo durante muchos años. Y ahí tal vez en esta parte quiero respetuosamente diferir tanto de él como de Felipe, en que sí me parece a mí una política que es consona. Este acercamiento a la OEA solicitando que asuman es precisamente asuman porque ya yo no lo voy a hacer. Asimismo lo ha hecho Trump con los organismos internacionales. Él ha decidido retirarse. Fíjense que por eso la ONU, la Organización de Naciones Unidas, incluso ha estado evaluando durante estas últimas semanas reestructurar toda su institución, precisamente porque Estados Unidos, sus fondos, el mayor patrocinador de Estados Unidos lo que está diciendo es: mira, OEA, pues encárgate tú, ya que tú eres el organismo regional adecuado. República Dominicana, tú no lo vas a hacer. Sí, vale resaltar, hubo una reunión, recuerden, con Rubio, Felipe y yo estuvimos en algún momento comentando este tema, donde Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, por supuesto, el homólogo a lo que es nuestro canciller, y decía: mira, Estados Unidos va a seguir apoyando. Sin embargo, estamos viendo que ese apoyo no es económico, tal vez puede ser ideológico, pero esos fondos que eran $15 millones, me parece, que se estaban aportando en su momento, ya República Dominicana no va a tener con qué. Y aquí aprovecho para resaltar, fíjense que del CES no va a venir una decisión concreta sobre eso, va a haber un consenso y a partir de ese consenso, pues entonces
se podrán tal vez tomar algunas medidas y determinar el discurso que se abordará con este tema. Bernardo, hablemos del caso de los venezolanos, por ejemplo. Sí. Tenemos nosotros también una importante inmigración venezolana que se ha distribuido a otros países, porque en España hay muchos, en Estados Unidos hay otros tantos. Pero con esta medida, ¿qué opciones le queda a esta gente? Bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría añadir el histórico de esta medida, porque Adelante. esto no es nuevo de Donald Trump. Recuerden que en el 2017, enero de 2017, Donald Trump también tiró un listado, publicó el listado de países que no podían ingresar a Estados Unidos, como lo está haciendo ahora. Luego, en marzo de 2017, esto se revisó, y luego también en septiembre del 2017 se revisó nuevamente. En cada una de esas revisiones se sacaron países, se agregaron países, y eso es lo que va a pasar ahora. ¿Qué hay de nuevo con esta medida? Que esta medida no solamente afecta, como en el 2017, a países musulmanes. Ahora él está agregando países del Caribe que se consideran inseguros e inestables. Entonces, por eso este tema se convierte hoy en día en tendencia, porque a esa lista se agregó. Se espera que esta lista, igual que la del 2017, empiece a ser revisada dentro de unos meses, se agreguen otros países o se saquen a unos países. Aquí hay otro elemento grave para nosotros también, que hay que saberlo leer entre líneas. La razón por la que Donald Trump emite esta orden ejecutiva, el sustento, es amenaza terrorista. Sí. Ok. Sí. Entonces no quiero ser alarmista, como decía Felipe, pero vamos a estar claros. Si desde Haití hay cualquier foco de cualquier banda, cualquier delincuente con intención terrorista contra Estados Unidos, ¿Haití tiene frontera con Estados Unidos? No, para nada. ¿Haití tiene acceso a Estados Unidos que no sea a través de República Dominicana? Entonces, si hay una intención terrorista en Haití con intención frente a Estados Unidos, ¿a través de qué puente geográfico va a Haití querer manifestarse en esa acción delincuencial y terrorista? Por supuesto. Sería, en ese caso, las medidas tomadas en 2017 fueron levantadas en el 2021 por Biden. Entonces, no pueden ser permanentes, obviamente, pero mientras tanto, los venezolanos, como me preguntaste, los que tengan visa o residencia legal, todo sigue válido. El problema quizás está a la hora de la renovación. Mientras esté el gobierno del presidente Trump, o vamos a ver cómo en las siguientes revisiones que se hacen a esta medida existan cambios. Bernardo, pero que ahí se da la situación que dice Pascal, porque tú tienes en Haití una población que oscila entre un 10% que lo tiene todo y un 90% que no tiene nada. Entonces, cuando estudiamos cuáles son los factores que predisponen a la migración, tenemos el factor económico. Claro. Quizá esa población pudiente que podía ir a sacar la visa para irse a Estados Unidos o irse a Canadá o irse a otro país, quizá ahora al tener la limitación de no conseguirla, ese otro 10% va a venir a la República Dominicana. Okay. Por lo tanto, como puntualizaba Víctor y Lisette, vamos a sentir nosotros mayor presión en el momento que entre el estado de excepción de emisión de visados para Haití. Por lo tanto, vendrán hacia República Dominicana. Y por eso el afán también de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, del gobierno del presidente Abinader, del CEFRON, del Ejército y de todos los organismos de seguridad, de mantener ese celo, el muro, las fronteras, todo lo que es ese exceso de seguridad, pero también lo usan en contra nuestra en los organismos internacionales. Claro. O también se dice que mira cómo están haciendo tentación y que quieren, pero es que tenemos que tener un celo riguroso en esa frontera. Víctor, como hay factores económicos, migra esa población que dice Felipe que viene a buscar empleo, pero ahora también como hay una crisis desde el punto de vista institucional, política, también va a migrar de Haití el que tiene posibilidades económicas también hacia República Dominicana. En la década de los 60, 70, para Estados Unidos era importante asegurarse que en el Caribe, en la región, el comunismo no avanzara, que los regímenes fueran lo más estables posible y no dudaban en intervención de todo tipo, desde la militar, la económica y demás. Pero era para salvaguardar sus propios intereses. Hoy día el tema del comunismo no es una amenaza como tal. Qué buen punto, Licey. Pero, qué buen punto. Porque no tienen esas restricciones para Cuba, que está más cerca de ellos. Es correcto. Al contrario, los cubanos entran y de una vez. Es correcto. Entonces yo me pregunto, a propósito de terrorismo y demás,
Es que no les preocupa la situación, que nosotros seamos un puente, que Haití estalle peor de lo que está, o sea... O el narcotráfico de México. Y el tráfico de armas. Exacto, porque yo entiendo que México, que es su país limítrofe y con el tema de la amenaza del narcotráfico y todo lo que Trump ha insistido con el tema de México, yo entiendo que los mexicanos se representan una mayor amenaza para Estados Unidos en términos sociales, políticos, económicos, que Haití. Ojo, hay un cálculo electoral también. Hay muchas familias ya de varias generaciones de mexicanos que están muy bien asentados en Estados Unidos. México es la principal población inmigrante en Estados Unidos. Puede balancear una elección a favor o en contra de un candidato en el futuro inmediato. Por ende, aquí también pesa mucho el aspecto político electoral. Obviamente, cuando uno le prohíbe a ciudadanos haitianos, que muchos de ellos van a estar a partir de agosto en condición irregular, por ende no votan, no tiene un impacto inmediato en lo político electoral y se ganan muchos aplausos, porque en vista de eso hay una sed de deportar a todo inmigrante en condición irregular. Entonces, el caso mexicano es especial porque hay un factor netamente económico, pero sobre todo electoral. Tú verás, Licey, cómo se arma un lío aquí ahora mismo. Tomando ese análisis, totalmente cierto, le pregunto a los cuatro, ¿estamos nosotros en la antesala de que ciudadanos de origen haitiano, nacionalizados dominicanos o nacidos en nuestro territorio, empiecen a ser regidores, alcaldes, directores de distritos municipales, diputados, senadores? No, porque el dominicano tiene una particularidad. Cuando ocurre que un dominicano nacionalizado en Nueva York o en Boston llega a un puesto, nosotros lo celebramos, pero si apareciera un nacionalizado haitiano con todo el derecho de participar en un proceso electoral, entonces haríamos un escándalo. Ahí somos un poco contradictorios. No es doble moral eso. Sí, es un doble rasero, decimos en ciencia política. Hay una doble moral. Cuando un dominicano triunfa y sale electo concejal o alcalde de una ciudad de Estados Unidos, lo estamos aplaudiendo. Pero entonces cuando alguien... ¿Y el complejo conocimos el caso de... ¿Y el complejo de Guacanagari? No en ese caso no aplica. Mira, Felipe, perdóname, Felipe, voy a tomar tu ejemplo. Sí. Felipe no es dominicano de nacimiento y Felipe es un consultor prestigioso y yo conozco políticos y candidatos y organizaciones empresariales que prefieren y le dan más mérito a un análisis de Felipe o una contratación de consultoría. Entonces, yo te voy a decir una cosa, Eli, mañana cualquiera, sobre todo en las regiones más apartadas, imagínate tú en Montecristi, en Dajabón, en Elías Piña, en Pedernales, en la más apartada, donde el peso fronterizo de los haitianos, un hijo de haitiano que haya nacido aquí, que tenga una cédula, ¿quién lo impide a que sea candidato? Un ejemplo, la antigua orden dominicana, que es muy entusiasta en términos y protectora del nacionalismo, siempre nos convoca a marchas contra los haitianos. Nunca nos ha convocado, por ejemplo, para que vayamos a Sosúa a ver cómo cientos de nacionales italianos viven ahí de manera irregular y tienen centros donde hay muchas de nuestras niñas prostituyéndose. ¿O Boca Chica? Hay una doble moral, o Boca Chica, o cualquier otra, o protestar contra cualquier otra nacionalidad. Tenemos que revisarnos seriamente con respecto a la visión que tenemos con respecto al hermano pueblo haitiano. Bueno, respecto a lo que dijo Víctor ahorita, 2 puntos quiero agregar. Las personas que tienen doble nacionalidad, ya sean haitianos, venezolanos o cubanos, usando el pasaporte de la segunda nacionalidad que no está vetada, esos pueden viajar. O sea, si tú tienes un haitiano nacionalizado que tiene ambos pasaportes, usando el pasaporte dominicano, puede tramitar una visa. Y lo mismo pasa con los venezolanos. Lo grave de la medida que usted y yo conocemos bien, porque tenemos experiencia en el área consular, es que no se va a emitir más visado a partir de la fecha que Trump ha anunciado y eso va a generar la presión hacia la República Dominicana. No, pero lo que dice Bernardo es buen punto, no se lo va a emitir al pasaporte haitiano. Correcto. Sí, claro, pero son muy pocos los que tienen doble nacionalidad. Trump sabe que está haciendo un cierre. Los haitianos no tienen la nacionalidad de ellos. Sí, no tienen la de ellos y van a tener otra. Pero podemos agregar también al problema que hay un sinnúmero de venezolanos, haitianos, cubanos, que ya pagaron un impuesto a la embajada, tienen una visa en proceso. O una cita. Exacto, una cita más allá del 9 de junio. O sea, en 4 días ellos no pueden traer todas esas citas que tienen. La suspenden, la cancelan, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasaría con el impuesto que le da pagaron? la cita, lo recibe el cónsul y le cancela. ¿Qué pasaría en esos casos?
Eso es lo que estamos esperando. Ahí quiero resaltar, y recordemos que las visas son un poder soberano de entregar en base a la política migratoria. Sí. Ahí simplemente lo que podría pasar es que basado en esa prohibición se rechace la visa y punto, Así es. Eso es lo que puede suceder. Y me disculpan tal vez que retomo el comentario anterior, la pregunta de Víctor, muy provocadora, interesante. Recordemos que una persona naturalizada o una persona de descendencia extranjera que nazca en la República Dominicana, ya sea por el ius solis condicionado o el ius sanguinis, es dominicano y por tanto podría, en efecto, pues participar en cargos electivos. Es verdad lo que dice él, eso me hacía recordar a este taekwondoísta que nos ganó una medalla, me reservo el nombre, creo que todos lo saben, en donde por igual unos jugadores de ping-pong que eran chinos, taiwaneses o taiwaneses, ¿verdad? Correcto. Que, señores, es que tenemos doble moral. Sí, Luisito Pie, Pascal, no te vayas más. El ejemplo más grande es Luisito Pie, que no era reconocido, pero cuando empezó a traer medallas. Acuérdate el lío que se armó el año pasado en el play entre el Licey con un pelotero. Exactamente. Bueno, el tiempo se ha cumplido. Agradecemos muchísimo, Pascal. Ojalá Pascal pueda estar en el estudio en algún momento. Claro, Felipe. Muchas gracias, Pascal. Me disculpo en esta ocasión, pero con gusto en la próxima me tendrán ahí, compartiendo con grandes amigos. Estupendo. Excelente. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchísimas gracias.